Hola a todos, en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de 3 experimentos y el inicio de todas las opresiones y de todas las discriminaciones que hay y cómo se deja influenciar el ser humano para poder generar tanto daño dentro de comunidades y de personas. Este va a ser el inicio de interseccionalidad, entonces pues este capítulo es bastante especial y bastante importante para mí porque es el inicio de una serie de videos y de una miniserie que vamos a tener acá en el canal para poder dar el mensaje que quiero dar y todo lo que gira en torno a interseccionalidad. Para los que me están viendo por YouTube se van a dar cuenta que el lugar donde grabo cambió porque pues tengo micrófono nuevo y pues mi celular no lo estaba grabando bien, entonces me toca desde mi computadora y pues este es el mejor lugar. Este es el mejor lugar para grabarlo aquí. Pues me encantaría tener un mejor equipo, pero pues vamos avanzando poco a poco. Y bueno, sin nada más que decir, iniciemos con el capítulo de hoy. Charla conmigo nace por la necesidad de comunicar, por cuestionarme y por llevar mensajes más allá de solo mis conocidos, personas como tú. Soy Santiago Cuesta y en este espacio te quiero acompañar y transmitir todo, absolutamente todo lo que pasa por mi cabeza. Sígueme en mi Instagram y en Twitter para que estemos un poco más cerca. Disfrútalo y anímate a formar parte de esta increíble comunidad. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Charla conmigo. El día de hoy vamos a dar inicio a unos temas que quiero tratar, pero pues debemos tener un contexto antes de poder iniciar bien con los temas. El tema que vamos a tratar este capítulo son unos experimentos y vemos cómo personas o cómo el ser humano se deja influenciar de demás personas o demás pensamientos por simple psicología, y eso nos va a dar inicio a poder hablar de las opresiones, a poder hablar de discriminación y poder hablar de interseccionalidad. Entonces pues a partir de este momento vamos a hablar acerca de cómo se generaron las opresiones y en siguientes capítulos vamos a hablar acerca de cómo, de dónde surge la interseccionalidad, por qué se cree que existe la interseccionalidad y bueno, todo el mundo de todo el mundo que gira alrededor de esa palabra que es interseccionalidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de 3 experimentos. El primero va a ser acerca del experimento del Milgram, el segundo va a ser acerca de la cárcel de Stanford y el último va a ser acerca de Solomon Asch. Esos 3 experimentos abrieron mucho la mente de cómo se comporta la gente y cómo se deja manipular la gente referente a pensamientos, a personas y a grupos. Entonces, el primero es el experimento de Milgram. Él lo titula como el peligro de la obediencia. La idea de este experimento es ver cómo personas siguen órdenes de una autoridad, de una persona superior a ellos, sin tener en cuenta sus valores, sus principios y sus límites. Entonces, en principio, eran 2 personas, una iba a tomar el papel de alumno y la otra de profesor. Y pues obviamente Milgram iba a ser el investigador que iba a estar al tanto del comportamiento. Se le decía al profesor que el experimento iba en torno de cómo se comportaba el alumno referente al sufrimiento, pero en realidad no era así. Entonces, ¿cómo gira el experimento en verdad? El estudiante era un actor que iba a estar en una sala aparte conectado a un artefacto que le iba a dar descargas eléctricas y el profesor le iba a hacer unas preguntas al tal alumno. Si se equivocaba, le tenía que dar un choque eléctrico. A medida que se fuera equivocando de preguntas, iba subiendo la intensidad de carga. Entonces tenía enfrente del profesor un artefacto que tenía 30 interruptores y cada uno con el voltaje que tenía y con una etiqueta que decía el efecto que tenía cada descarga. Descarga suave, descarga pesada y la última descarga peligrosa, cosas así. Entonces el, el, el profesor tenía enfrente de él qué era lo que iba a pasar con el estudiante y además estaba escuchando cómo sufría el estudiante. Entonces hacía una pregunta, si no estoy mal, le daba un par de palabras y él tenía que recordarlas. Si no las decía en el orden o si se equivocaba, pues ahí sí había descarga eléctrica.
Entonces, inició el experimento y a medida que fue pasando el voltaje y todo eso, cada vez pedía más ayuda el, el alumno, el supuesto alumno que en realidad era un actor y que no estaba sufriendo en realidad porque pues la máquina, aunque se viera como si estuviera conectado, no estaba dando una descarga como tal, sino pues solo era el actor fingiendo que había una real descarga. Entonces pues llegaba un punto en que el actor daba un grito desesperante que pues muchas personas dijeron como ok, aquí algo está pasando y hablaban con el investigador. Es que la persona está sufriendo mucho, yo ya no puedo seguir, es que me parece una falta de respeto que siga sufriendo mucho. Y el investigador a veces decía, pero no, pues es parte del experimento, pues obviamente, ¿qué podemos hacer si es parte del experimento? Entonces el profesor seguía y se iba de su moral y se iba de sus límites por solo una simple autoridad que decía toca seguir con el experimento. Entonces vemos ahí como un gran cambio dentro de la personalidad de la persona y se enfocó en seguir con el experimento y salirse de los pantalones o de los criterios que tiene cada persona para poder ejercer un daño dentro de una persona. Entonces había un pronóstico sobre hasta dónde iba a llegar. El pronóstico iba a que la gente se iba a negar apenas escuchar el sufrimiento de las personas. A los 150 voltios pararían el experimento pues porque ahí gritaba desesperadamente la persona. Solo el 4% iba a llegar a 300 voltios porque pues creo, si no estoy mal, la verdad no me acuerdo muy bien, creo que ahí dejaba de gritar y se escuchaba un silencio eterno hasta la siguiente pregunta. O sea, respondía y si seguía respondiendo mal seguía en silencio, pero ya no sufría más. Entonces generaba como más tensión en el ambiente porque ya no se escuchaba el sufrimiento de la persona y pues al profesor lo afectaba bastante estar en esa situación. Y decían que solo el 0,1% iba a terminar el experimento. Entonces pues de 1000 personas solo una persona terminar, pues es bastante baja la posibilidad. Pero en verdad, de todas las personas que tomaron el experimento y tomaron el papel de profesor, el 60% terminaron y se dejaron influir tanto del investigador como de la situación. Se salieron de todos sus límites, se salieron de lo que refería a ser una persona que evitar el sufrimiento, y vemos cómo se dejaron influenciar de una persona superior a ellos. Tiempo después dijeron que ese experimento no era válido, que las personas que habían investigado, las personas que habían tomado la investigación y las personas que tomaron el experimento y se volvieron profesores tenían actitudes diferentes, tenían actitudes de agresivos, bueno, todas esas actitudes que podían influenciar. Entonces Milgram tomó la decisión de que se hiciera este experimento en otros estratos sociales, en otras partes del mundo, con diferentes personas, en diferentes países. Se hizo en África, se hizo en Europa, Asia y América en sí, se hizo en todo el mundo y con distintos tipos de personas. Y se había dicho que el 60% terminó. Lo que pasó es que hubo una variación en el resultado, pero la variación subió. O sea, hubo más personas que terminaron y se dejaron influenciar. Entonces vemos como las personas, el ser humano y el cerebro se deja influenciar de una persona superior a alguien. O sea, si yo tengo un superior, me dejo influir tanto de esa persona y hago recaer el sufrimiento del alumno en el investigador. Si yo fuera el profesor, o sea, en sí lo que dice el experimento es que el profesor se quita la carga y se la pone al investigador porque él le dice que toca seguir con el experimento. O sea, deja de sentir como ese odio, ese miedo y esa tristeza de ver que alguien sufre y se la pone a su jefe directo o a la persona superior a ella o a la persona que le dice que tiene que seguir con eso. Entonces vemos como aunque se salió de sus límites y es la persona que ejerce la maldad, le puso esa carga a otras personas y no a él. Entonces ya vemos ahí que las personas se dejan influenciar y ponen la carga de sentimientos en otras personas. Entonces vemos ahí un primer experimento con ese resultado de la maldad, de que la maldad se puede transferir a otras personas, así nuestra ética y nuestra moral esté de por medio. En el siguiente experimento está la cárcel de Stanford, se llevó a cargo en la década de los 70, en los años 70.
con un apoyo de la Armada de Estados Unidos. La idea de este estudio era ver cómo era la vida de los presos. Entonces se los encargaron a un investigador en Stanford, que era Zimbardo. La idea era ver cómo las etiquetas influían. El resultado fue ver cómo las etiquetas influyen en las personas. Entonces el experimento fue así: se hizo una publicación en un periódico, bueno, en varios medios, que necesitaban estudiantes de cierta edad para tomar el experimento de la vida en prisión. Unos iban a ser policías, otros iban a ser presos. Se les iba a pagar $15 de la época, que actualmente serían alrededor de $104, que en pesos colombianos serían como 390.000 pesos. Entonces esa cantidad de dinero se iba a pagar a las personas por día. O sea, si estaban un día en el experimento, ya se les pagaba los $104 actuales. Entonces la idea del experimento era que durara 2 semanas. Entonces era bastante dinero, y pues con un salario de estudiante pues es una super oferta. Se presentaron 70 personas, se les hicieron unas pruebas tanto físicas como mentales y psicológicas para escoger personas que no influyeran en el resultado del experimento, y de esas salieron 24 personas. Se hicieron 2 grupos al azar, no se les dijo quiénes iban a ser presos y quiénes iban a ser policías, y que se mantenieran en casa, que no salieran, porque en algún día de estos los iban a llamar para iniciar el experimento. Zimbardo tenía una fiel creencia acerca de la validez ecológica, que es como que cada experimento sea muy cercano a la realidad. Entonces cogieron un sótano de un edificio de Stanford y lo adaptaron a una cárcel bastante real. Tuvieron alianzas pues obviamente con la Armada de Estados Unidos y con la policía de la zona. Entonces le dieron un rasgo de credibilidad y bastante acertación o bastante acercamiento de lo que sería la vida en la prisión. Entonces inició el experimento. A los policías se les llamó, se les dio como una pequeña tutoría, se les dio un uniforme de aspecto militar beige, unas gafas tipo espejo para que no tuvieran contacto visual con los presos. Tenían turnos, unos días, unas ciertas horas estaban ciertas personas, iban y descansaban a la casa, se tomaban un descanso. Entonces pues aunque no era pesado, pues les iban a pagar bien. No podían ejercer violencia sobre los presos, pero obviamente se les decía que ellos iban a dirigir a la prisión y que tenían todo el poder dentro de los presos. O sea que a cargo de ellos estaba el completo manejo de la prisión. Entonces que ya era una carga bastante pesada de poder llevar unos presos. A los presos se les dio una bata blanca y un tipo como de media o antifaz blanco que iba en la cabeza. Ya no tenían nombre, tenían un número, y por ese número se les iba a identificar y llamar. Les dijeron que esperaran en casa, que algún día los iban a llamar, pero consiguieron una alianza con la policía de la zona y hicieron todo un operativo para arrestar a las ciertas personas que eran presas por supuesto hurto a mano armada. Se les hizo todo el procedimiento de arresto, que las huellas, que las fotos, que llevarlos a la cárcel. Bueno, un procedimiento bastante cercano para darle validez a todo eso. Y no tenían poder dentro de la prisión. Eran personas ahí que iban a sufrir. Ya tenían como eso en mente, iban a sufrir. Inició el experimento. Los prisioneros tomaron su trato de opresión, de sumisión frente a los policías, que tomaron actitudes de castigo y de abusos. Entonces comenzaron a darle abusos a las personas, castigos físicos, castigos mentales. Les decían muchas palabras, muchas groserías para que se sintieran mal, ya que no podían ejercer violencia. Al segundo día hubo un intento de motín, pero pues los oficiales los atacaron con extintores sin que los supervisores o los investigadores del experimento se dieran cuenta. Y dividieron a los presos en 2 grupos, entre los buenos y los malos. Entonces pues a los buenos tenían como oportunidad de ir al baño y oportunidad de comer, pero a los malos se les quitaban el colchón para dormir y se les quitaba la ropa apenas dormían. El baño se convirtió en un privilegio, la comida se convirtió en un privilegio. A medida que a veces en las cárceles se cuentan a los presos para tener un control muy cercano de ellos y que ninguno se escape. Entonces cuando se contaba a los presos, se hacía el procedimiento de conteo, se les hacía castigos físicos, se les obligaba a hacer cosas bastante atroces para
personas normales que estaban en mitad de un experimento. Y pues a medida que fue pasando el tiempo, pues muchos investigadores fueron a visitar la cárcel, pues por medio de las cámaras para que no influyeran en el resultado. Y pues ninguno como que se dio cuenta de las atrocidades que estaba pasando adentro, como que tomó ese papel de estamos viendo cómo se comporta la gente, como si estuviera viendo el comportamiento de animales, hasta que llegó una mujer que vio eso y se atemorizó tanto y vio tanto sufrimiento que los hizo caer en cuenta de que estaban ejerciendo tanto sufrimiento en personas y que se estaba saliendo de control el experimento, que se canceló al sexto día del experimento. No duró las 2 semanas como se tenía esperado. Entonces se les hizo pues exámenes psicológicos a los presos y a los policías y se vio un gran deterioro en los presos. Muchos salieron llorando con llantos incontrolables y con dificultad de razonar y pensar, pues ya tenían una cierta actitud de opresión y de sumisión ante la autoridad de los oficiales que tenían esa dificultad para razonar y tenían bastantes choques entre ellos. Tuvieron 2 traumas severos psicológicos por lo que sufrieron ahí, y un prisionero se declaró en huelga de hambre a medida que pasaron los 6 días. Y pues esto es como un ejemplo de los límites que llevaron los oficiales, de que lo aislaron de todos los presos y lo hicieron como cargar y tener mucho contacto con la comida que él se había negado a comer. Y pues obviamente fue un sufrimiento psicológico bastante fuerte y físico, porque pues declararse en una huelga por todo el sufrimiento que tenían y que lo aíslen y que lo pongan enfrente de comida sabiendo que es como una muestra de que él no es nada, de que simplemente es un objeto y que va a sufrir acá. Entonces vemos como no controlaron eso. Y pues ahí tuvieron que los investigadores intervenir pues para que no sufriera tanto la persona. Entonces este fue el experimento de la cárcel de Stanford, y vemos como los papeles y las etiquetas influyen tanto dentro de una persona que pueden generar tanto dolor o pueden ser sumisos a inmensas cantidades de dolor. Entonces se salen de lo que eran antes personas supuestamente normales, porque se les hicieron pruebas psicológicas, físicas, emocionales para que no influyeran en el resultado, y aún así tuvieron resultados tan desastrosos o tan grandes que fueron choqueantes para los investigadores, porque pues obviamente si uno dice como no, pues son personas normales, son personas que no van a influir, no tienen actitudes agresivas o no tienen actitudes depresivas o de ansiedad, pues no van a influir tanto y va a desarrollarse la vida en una cárcel no muy cercana. Pero se vio como los supuestos oficiales tomaron una posición de ejercer presión, de generar tanto daño psicológico, físico y mental dentro de unas personas, y como los presos se tomaron actitudes de sumisión, tomaron actitudes como de que fueron en realidad personas malas y tener tantos trastornos psicológicos. Entonces este experimento pues lo que nos dice es que las etiquetas y los rasgos de las personas, bueno, no los rasgos de las personas, sino las etiquetas y los papeles que toman las personas pueden influir tanto a que puedan cambiar los límites que tienen. Me imagino que los oficiales nunca pensaron de ejercer tanto sufrimiento dentro de una persona. Entonces pues vemos que aquí los papeles y las etiquetas toman fuerza demasiado y pueden influir tanto en el comportamiento de una persona tan grande. Ya el último es el experimento de Salomón Asch. Este es acerca de la conformidad social o de conformarse gracias a la sociedad. Se llevó a cabo en los años 50 y pues se tenía como una sala con alrededor de 7 o 9 personas en el experimento. Una de ellas pues sí era experimento, pero las demás hacían parte de los aliados de Solomón. Eran personas que ya sabían qué era lo que tenían que hacer, qué tenían que decir, excepto una persona que iba como deliberadamente y la idea era ver el comportamiento de esa persona. Se les mostraba una línea con diferente longitud, y al frente de esa línea, al lado de esa línea, en la misma cartulina, se les mostraba 3 diferentes líneas de distintas longitudes, y ellos tenían que escoger cuál era la correcta. Entonces las primeras veces las personas que estaban aliadas con Asch
decían las respuestas correctas y pues obviamente era lógico y era obvio cómo saberlas, ya que pues es con medidas. Y pues la persona que no sabía el fin del experimento pues respondía bien. Hasta cierto punto que las personas comenzaron a decir que no, que era otra que no era la correcta, entonces escogían una más pequeña, poner el ejemplo. Y todas las personas decían que era la más pequeña. Y la persona que no estaba aliada con Ash tomaba la decisión de irse con la más pequeña. O sea, se dejaba influir tanto de las personas y tanto de la opinión social que decía que era la incorrecta. Y al final del experimento se les preguntaba a las personas que no hacían parte del experimento, a la persona que se estaba investigando como tal, que por qué opinaba mal, porque decía que era mal, aunque era tan obvio, y decía que era como por miedo o por hacer el ridículo enfrente de una de muchas personas o por miedo a la equivocación, o sea que su mente les jugaba una mal pasada que tomaban la actitud de que no, que lo que dicen los demás es verdad y así tiene que ser. Así que decidieron hacer como una modificación al experimento donde se hacía eso mismo hasta cierto punto que se rompía como una unanimidad de las personas, como que todas las personas que hacían parte de Ash o iban con Ash, una de ellas decía como no, es esta otra, no es lo que ellos dicen, sino es esta otra. Y se veía que la conformidad de las personas bajaba, de las personas que estaban estudiando. Entonces sí se arriesgaban a decir como sí, es esta, yo pienso que es esta. O podían decir como no, de pronto es esta otra. Entonces vemos como cuando una sociedad o cuando un grupo de personas tiene una posición igual, influye tanto en un individuo que hace cambiar de parecer, así sea obviamente malo. O sea, es como poner, pues son líneas con ciertos diámetros y pues a simple vista era obvio, entonces es poner como 2 más 2 cuánto es y que todas las personas digan no, es 5, es 5, y la persona que no está influenciada por Ash o que está siendo experimentada se deja influir, que diga no, es 5 por el miedo a hacer el ridículo. Sí, pero ya cuando una persona dice como no, es 3, aunque esté mal, dice como ok, no soy el único que piensa que estoy mal, puedo pensar de otra manera, así diga que también es 3 o que diga que es 4, se deja influir de la sociedad tanto que se sale del papel de la realidad o deja de seguir como la realidad y se deja influenciar de las sociedades o de grupos de personas. Entonces vemos aquí que la sumatoria de estos 3 experimentos, la mente humana le juega una mala pasada al ser humano. Entonces en el primero vemos cómo autoridades influyen en el pensamiento y nos hacen cambiar nuestra forma de ser. Entonces vemos como de pronto una persona de gran influencia puede generar un odio hacia cierta comunidad por el simple hecho de que tiene un poder. Entonces, no sé, podemos hacerle ejemplo a un supremacista blanco con alto poder, no sabemos quién, influye tanto en unas personas que genera un gran odio hacia las personas negras, entonces pues, y hacia las personas que no pertenecen a la raza blanca. En el siguiente experimento de la clase de la cárcel de Stanford, vemos cómo las etiquetas y la opresión generan tanto daño. Entonces vemos como un simple preso, un supuesto preso, tomó actitudes depresivas, tomó actitudes tan descontroladas a nivel psicológico por el simple hecho de actitudes de los demás y de opresión de los demás. Entonces vemos como de pronto la etiqueta de negro, la etiqueta de gorda o de gordo influyen tanto dentro de una persona por la opresión y por los distintos castigos sociales que hay a lo largo del mundo por el simple hecho de pertenecer a esa etiqueta y tomar actitudes que representan a esa etiqueta. Entonces no, soy gordo y pues como mal y pues no me cuido y pues me siento mal y pues soy un mal ejemplo para los demás. Entonces el entorno, los estímulos del entorno hacen que ellos se sientan mal y que tomen actitudes de esa supuesta etiqueta. Y en esta última vemos cómo las personas se dejan influenciar de otras personas. Entonces, poner un ejemplo, las personas, una persona se deja influenciar de un supremacista blanco
porque muchas personas pertenecen a o siguen el pensamiento de este supremacista blanco y generan una presión dentro de la comunidad de razas, dentro de los indígenas, dentro de los negros, dentro de los gitanos, dentro de las personas que no entran en la etiqueta de ser blanco. Y una persona que pues era arbitraria y no pensaba nada de eso se dejó influenciar de ese gran pensamiento de supremacía blanca y pues poder generar tanto daño en una persona. Entonces vemos como el ser humano se deja influenciar, se deja manipular y genera pensamientos y cambios hormonales y cambios psicológicos para poder generar presión dentro de unos o poder ser oprimido dentro de otros y tomar posiciones tanto malas como buenas. Entonces pues esto da inicio a ver cómo surgen las opresiones y a ver cómo se generan esas divisiones grandes dentro de las personas, y de ahí parte el inicio de interseccionalidad, y de ahí parte el inicio de todas las discriminaciones y todos los sesgos que hay dentro de la humanidad, de ser blanco, ser negro, de ser europeo, o ser latino, o ser asiático, o ser africano, de ser gordo o flaco, de ser discapacitado o no ser discapacitado, de ser pobre o rico. Todos estos van a influir socialmente y psicológicamente para que las personas tomen un papel y ejerzan presión o sean objetos de opresión. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.